Posadas. Nació en Posadas. ¿Y en qué año vino para Iguazú? En Iguazú vine el 4 de octubre de 1944. 1944. Sí. Y en ese momento cuando llegó, ¿cómo llegó? ¿Cómo era la ciudad? ¿Qué encontró en ese primer momento, si se acuerda? Y la ciudad era muy chiquitita todavía, que nos conocíamos, era toda una familia. Plaza, amigos, yo no recuerdo que ya había plaza. ¿De plaza no? No sé si había o no había, pues yo recuerdo ahí que una vez se hizo una casa de madera así para bailarse ahí en esa parte de la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín. Sí. O sea, que había todo como techado, así como un espacio techado, ¿o era al aire libre? Se hizo así como un galpón grande y ahí se bailaba. En esa zona. En esa zona. Y estaba Parques Nacionales, ¿no? Intendencia. El que estaba ya mío es Parques Nacionales, eso sí. Y la prefectura que está al lado de Parques Nacionales, sí. Claro, en ese momento. Sí. Se venía por barco. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Sí, todo por barco, no había colectivo, ni seña todavía era. Ruta tampoco. No había. Y en Iguazú acá yo vine, que estaba con una familia, que ya no, eso eran los pioneros míos, porque ellos vinieron, dice que en 1930. Sí, era la época de los fundadores realmente. Sí, era una familia, el esposo de ella era uno de los albañiles que hicieron el Hotel Iguazú. Empezaba a hacerse todavía, no había nada todavía. ¿Recuerda el apellido de la familia? Sí, el nombre, él era Buenaventura Martínez, el señor. Y ella se llamaba Isidora Martínez, que era la lavandera de todo ahí del Parque Nacional. Era una historia, todo que pasó como una novela. Porque yo vine, era buscando a mi mamá. Vino buscando a su madre. Sí. ¿Cómo sabía que ella estaba acá? No estaba acá. No estaba acá. Yo buscando para que me dijeron que estaba en Libertad, pero en Libertad no le con esos tiempos decía ven, pues no era Libertad. Y nadie conocía, nadie sabía, ni nada de otras cosas. Entonces, y yo era menor. Claro. Entonces necesitaba así asilo en las casas de las familias, venía y Sí. se quedaba. Y vino buscando a su madre y ¿qué quedó? Se quedó nomás acá en Iguazú. Me quedé en Iguazú porque no podía seguir andando porque era menor. Claro. Entonces me quedé con esa familia y era una familia muy buena. Para mí era la segunda madre porque me quería mucho. Las hermanas, las hijas de ella, ellos todos decían que yo era la hija que venía de otro lado, que yo siempre trabajé humildemente. ¿Cómo entró ahí? ¿Cómo llegó a trabajar en el hospital? Y en el hospital, ya después de mucho tiempo ya entré en el hospital. Ya había empezado a funcionar y usted ingresó después. Sí, pero yo recuerdo que el hospital yo conocía ahí, todavía no había hospital. No había nada. No, porque eso se inauguró el 4 de junio de 1947. Sí. El hospital recién. Sí. Y yo justo en ese año, yo ya tuve familia, que no nació en el hospital. Se nació con primer auxilio, eran las salitas ahí de la Parque Nacional, el hospital. En el hospital fue todo muy lindo, recibí mucho cariño y fue para mí como si fuera mi familia, porque ahí me fui formando. Así, porque ¿ustedes recibían así capacitación de parte de los doctores? Así, todavía justo estuve mirando estos días así una carpeta donde tenía que nos dar las lecciones así para seguir estudiando, para capacitarse más de todas esas cosas de la enseñanza que dio el doctor Smith y que dio también la doctora Susana. Por ahí tengo el cuadro que me dio la doctora Susana, que saqué un buen puntaje. Sí, y todo eso estoy aprendiendo, y cuando uno estaba práctica ya ahí le pasaba cuestión de... No era que pasaba así nomás también, se pasaba ya cuando había un vacante. Yo recuerdo que el primer director parece del hospital, porque el que me acuerdo el nombre era de la salita de Parques Nacionales, que el apellido era Pérez.
el doctor, ese que existe está en Posada, él no fue. Ajá. Le dice, sí, bueno, y entonces ella, como digo, parece que Dios le da el camino a uno. Yo le decía a él que yo quería hacer el curso, pues salió un curso y yo quería hacer de enfermería. Y me dice, no, porque antes las mujeres no se trabajaba. Te estaba abocada a la casa, quedarse cuidando de los hijos. Sí. Me dijo todavía, si bueno, si vos querés estudiar, me dice, poner la valija aquí en tu cabeza. Para decir, no, que con eso ya para no insistir tanto. Claro, claro. Entonces, bueno, y pasó, porque falleció la fábrica de palmitos. La señora vive todavía, eso tiene tienda. Se acercó a mí y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Así que porque estamos en tránsito de ir a otro lado en fecha justo. Estábamos por ir, nos pasa en los Libia también, porque él era contador de Parque Nacional. Y él ya se había retirado. Y bueno, y me dice, yo voy a ir, y después lo voy a ubicarme allá, y después yo voy a llamar y vos te vas con todos los chicos. ¿Cuántos hijos ya tenía en esa época? Tenía 4. 4. Y pasó eso así, que parece todo un sueño que él le hizo a su hija, que Julia, que trabaja al banco, que ella tenía su añito, un año 2 meses, por ahí. Era chiquita. Chiquitita, ya no se acuerda de su papá. Y entonces le hizo una cuna a la muñeca. Eso era lunes. Y le hizo toda la cuna y le dijo, ¿qué color querés que te pinte? Y ella se reía, nomás no sabía. Y bueno, yo después a la tarde pasó lo que tenía que pasar, que increíble, que justo era mi vecina, era cocinera del hospital, que se llama Juana Kornowski. Las nietas, tenía una nieta melliza, y se cayó con el viento un cable. Y ese cable tocó la chica. Y un grito terrible, fue todo salió así. Claro. Salió la abuela para desprenderle y se quedó pegada. Vino la mamá, Rufe, que se tenía hasta las 10 de la noche nomás. Hasta las 10. Y bueno, y salió mi marido, me dice, ese hay que llevar un palo, no hay que tocar así, hay que llevar un palo o goma, dijo. Y él corrió para ir a defenderla y ahí se desmayó. Ahí se desmayó, se descompuso la noche. Claro, auxiliando en un accidente, fallece su marido. Feo, yo salí corriendo a escondida de él y llamé al médico, pues yo le veía mal. Vino el médico y dijo, no, esos tiempos era otro médico, ya era cuando vino se llamaba. Ese está así y la doctora Schwarz, que era ellos dos, los médicos que estaban en la época. Y me dicen, no, ese se tiene que internar, no le podemos hacer nada acá. Parecía que él estaba bien, pero no le veía tan bien que estaba él. Se levantó, se bañó y todo para irse, esas cosas así. Bueno, fuimos ahí al hospital y todo, y quedó internado. A la tarde me dice que dijo la doctora que tiene que tomar sopa de pollo, y en ese tiempo no había pollo que se trae así a la que se compra. Y él me puso a buscar pollo ahí para cocinar a él, y me dijo pollo y leche. Entonces la leche tenía, pues había eso que traían de Brasil, que traía sobre la oveja. ¿Has escuchado eso que decían que pasaba de Brasil? 2 ovejas juntas, que traía un señor que así como si fuera montura de caballo. Y ahí le ponían las botellas. Las botellitas. Ahí le ponían todas las botellas y ya tenía eso. Y en Puerto Meira era más lo que había así, parece más como chacra. Era extranjero, no era brasilero, parecía que era polaco. Ah, mucha gente así de otras nacionalidades que vivían ahí. Sí. Y él repartía eso, así tenían los otros más, no sé qué era otro animal, tenían que repartir. Y sí, y ahí después, sí, entonces la doctora Suárez, el doctor Baldovino, y después ese que te digo que trabajaba, era socio, era Pérez Villar, y el otro señor, que no me acuerdo cómo se llamaba, que vivía cerca de Pancho, atrás de Pancho tenía su casa. La señora era maestra, que se llama Rosa, que de la escuela de 605. Y él se acercó a mí y me dijo, ¿qué se anima a trabajar? Y yo le digo de cualquier cosa.
Pues necesito trabajar para poder mantener a los chicos. El día que estaba yo, el día que vino con un jeep, de esos tiempos se usábamos así. Se usaba jeep, claro. Vino y me buscó y fuimos ahí y teníamos que como maestra. ¿Dónde quedaba la fábrica de palmitos? No tenía nombre, no dijeron No, nada. ¿dónde quedaba? ¿Dónde quedaba acá? En la fábrica para mí en Villa 14. ¿Dónde era la casa? En Villa 14. Lunes, esa parte. Cerca de... Ahora quedaría más o menos cerca de qué? Y un poquito más para allá, la casa Ñaceta. ¿Vos conocés antes la casa Ñaceta? De la terminal. Más para allá, hacia el frente, era todo de la plantación de naranja. Era todo naranjo, era. Y ahí está el galpón grande, fábrica Palmito, muy lindo, pues tenía el motor muy lindo todo, porque ahí salía como si fuera alemán. Y la autora se acercó también a mí, la autora Schwarz, y me dice, ¿vos no querés trabajar en el hospital? Me dijo, porque ella siempre me apreciaba mucho, que ella me conocía cada que tenía familia. Claro. Y le digo, sí, doctora, le digo, pero le digo, yo no sé nada de eso así. Y me dijo, no importa, voy a entrar a trabajar, que hacer otras cosas, y mientras tanto vas estudiando. Y así hice, me ayudaron una y otra las compañeras, todas esas cosas así. Hasta que un día me dijo el doctor Smith, te animás a pasar a cero, había que ir al poste, había Lucas y otros que. Eran los paseros de esa época. Sí, como te decía, chicos, la calle no existía. Claro. No existía nada. Y era más gendarmería. Llegaba a la oscurecer de 7 y poco, los chían ellos que nos sorprendían, a veces nos asustaban y de todo que hacían ahí. Ellos eran los que se criaron ahí. Se criaron en el hospital. Sí. Todos podían estar ahí, podían acompañarlos, respetando obviamente, ¿no? Sí, ellos jugaban ese día, jugaban en la parte de atrás, no molestaban la sala, nada, Claro. nada de entrar a los enfermos, todo, porque eso era prohibido. Porque dicen que las visitas mías no tenían que con chicos, la fiesta era no cocinar. Porque hoy no se puede hacer más, todas esas cosas ya no puede volver nunca más porque ahora que creció demasiado mucho. Claro, no van a hacerlo dentro de un lugar así. Se carneaba y había casado de estacas. Y los chicos, mis hijos, me cooperaban mucho, eso es lo que pasa. Ellos mucho me ayudaban, pues yo le hablaba a ellos, le decía yo que ellos me tenían que ayudar, porque si yo tenía que poner otra persona, no iba a alcanzar sueldo para vestirse, esas cosas así. Entonces ellos todos, cada uno tenía sus cosas que hacer. Claro, tenían sus deberes y Sí. ayudaban. Nada se escapaba, ellos estudiaron, porque todos estudiaron y todas esas cosas, y eso yo le agradezco a ellos todos, que hasta hoy así todos me dan vuelta, ellos todos. Bueno, y no dejé el hospital así, mediante que yo iba mintiendo, como digo yo, Dios, uno a veces se queja, me digo, ¿por qué uno le pasa a uno esas cosas? Pero uno no sabe lo que viene por delante de uno, digo yo, porque como yo no salí. ¿Y cuántos años trabajó en el hospital en total? 30. 30. Sí. Toda una historia, toda una vida también. Ay, me encantaba. Entre todos los trabajos que me gustaba más era hacer nacer los chicos. ¿Usted era partera? Sí, de todo llegué a hacer. Uh-huh. De partera, de todo lo que se tenía que hacer, porque ahora no, cada uno tiene su sección. Claro. Eso sí, ahora no. Antes tenían que saber un poco de cada cosa. Sí, ahora en ese tiempo no de todo, porque siempre decía que para poder reemplazar un personal que falta hay que aprender de todo.